Y el otro tema, bueno, pues es el de Carlos Romero Deschamps, el cacique sindical petrolero, que pues hasta ahora, se diga lo que se diga, parecería intocado e intocable en el fondo. Está fuera de la dirección sindical, pero sigue la estructura de él funcionando, caminando, controlando. Vamos a hablar precisamente sobre el tema con el doctor en Derecho Laboral, Pablo Franco. Él es presidente de la Unión de Juristas de México y está con nosotros. Pablo. Buenas tardes, Julio, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo va este tema de sigue presente la fuerza de Romero Deschamps en el ámbito petrolero, tanto en la estructura de la empresa como tal, como en el sindicato, o va disminuyendo su fuerza? Yo no veo aún que disminuya, yo veo incluso que con esta aparente salida de él, que puede ser física, puede ser personal, pero de su equipo político se mantiene, hay un andamiaje administrativo y estatutario en el sindicato que les permite seguir controlando todo. Incluso yo quisiera matizar un poco, coincido con lo que dijo la secretaria alcalde por la mañana en cuanto a la vacancia de la Secretaría General. Sin embargo, a mí me queda claro que el estatuto permite que esa vacancia dure durante mucho tiempo. Porque el artículo 158 del estatuto le da facultades al secretario del Interior para representar al sindicato. Es decir, ese sindicato tenía dos representantes legales. La ley dice que el representante legal de un sindicato es su secretario general o quien establezca el estatuto. Y ese estatuto le daba la representación, las facultades amplísimas, también al secretario del Interior, de tal manera que puede seguir vacante y el sindicato puede seguir actuando con esta dirección que tiene. Por supuesto, si en algún momento se les ocurriera o quisieran cubrir la vacante, tendrían que hacerlo ya con el procedimiento que se desprende de la nueva legislación laboral. Pablo, ¿usted asesoró a alguno de los nuevos sindicatos? Al sindicato Petromex hemos estado trabajando con ellos tratando de construir una alternativa sindical, partiendo de un diagnóstico de que este sindicato petrolero de Romero Deschamps y su mafia, pues es eso, una mafia, que impide la participación democrática de la gente, que incluso el control que tienen por medio del estatuto, pero también a toda la infiltración que han hecho de la administración de la empresa, permite que mantengan ese poder y que hoy de lo que se trataría, en nuestra opinión, es aprovechar el nuevo marco jurídico, aprovechar los vientos de cambio que se viven en este país para construir una alternativa fuera de ese sindicato, construir incluso un nuevo modelo sindical, alejado del corporativismo, del clientelismo que le sigue dando un gran poder porque siguen vendiendo plazas, siguen controlando las áreas de recursos humanos de la empresa y por supuesto que eso ha impedido que Petromex y algunos otros grupos puedan constituirse en alternativa. En mi opinión, los grupos internos, que por ejemplo esos que dicen que han hecho elecciones, que son secretarios generales, en mi opinión están jugando a algo, no sé a qué, pero evidentemente que el entramado estatutario impide que alguien de fuera de esa mafia pueda aspirar a ser parte de la dirección sindical. Por eso es que consideramos oportuno recomendarles a algún grupo de compañeros muy amplio que mejor construyan una nueva alternativa. Pero ese control estatutario es un control jurídico que impide que se puedan dar pasos verdaderos para tratar de cambiar las cosas ahí. En mi opinión sí, porque justamente la libertad sindical ahí tiene un uso faccioso. Aprovechando la libertad sindical, la protección que dan los instrumentos internacionales a los sindicatos, pues hay grupos como esta mafia que hacen lo que les da la gana, por supuesto, sobre todo en atención o aprovechando la complicidad que tenían con los gobiernos anteriores, de donde se desprende, por ejemplo, este estatuto actual, y se desprende que tenga una directiva sindical cuya vigencia es al 31 de diciembre del 24, y que recibieron por adelantado ese reconocimiento en octubre del 18 por parte del señor Campas Salazar. Campas Cifrián, perdón. Campas Cifrián, que era secretario del Trabajo en aquel momento. Tan duro y tan rudo, una parte de las grandes expectativas de quienes en México esperan cambios en la realidad política, pues se centraba en la figura de Carlos Romero Deschamps, pero si él sigue controlando y manejando. Me dice el doctor Pablo Franco que no solo la estructura sindical, sino también áreas administrativas, pues eso hace que se vuelvan casi imprescindibles para el funcionamiento de esa normalidad anormal. Sin duda, pero creo también que los vientos de cambio
tienen que empezar a mirar por ese lado. Es decir, también la administración de Andrés Manuel, que obviamente está en una posición de asumir el control de muchas áreas, se tendrá que empezar por ahí. Yo creo que ayuda mucho el hecho de que se haya puesto la vista en los dineros, y eso va a ayudar a que también este tipo de investigaciones vaya hacia sus cómplices. No se entiende la participación de este señor, la actividad de este señor, sin la complicidad de sus secretarios de Finanzas, de sus secretarios del Interior y de mucha gente de la administración de Pemex que aún está ahí. Y en las secciones sindicales se mantiene intacto el poder de Romero de Champs. Por supuesto, los caciques siguen viviendo, siguen ahí, sigue el dirigente de Tamaulipas, por ejemplo, que vive en Isla del Padre, en Estados Unidos, y nada más viene cada 2 meses a la sección sindical para ver qué se ofrece. Sigue este señor en Veracruz, que llama a todos los trabajadores y los obliga a besarle la mano para demostrarle respeto, como en las mafias sicilianas. ¿No? Entonces, eso es lo que tendría que cambiar, pero también es importante decir que el gobierno no está obligado a cambiarlo. El gobierno lo que está obligado es a proveer de los instrumentos jurídicos y políticos para que los trabajadores asuman el control. Lamentablemente, muchos grupos de trabajadores estaban esperando un quinazo. En mi opinión, o yo nunca lo esperé, yo creo que ni siquiera se puede esperar eso de un gobierno de izquierda, de un gobierno democrático. Lo que podremos esperar es que haya participación de los trabajadores, que se proteja y que se respete el derecho de ellos, no que se les nombren dirigentes. Y algunos compañeros eso estarían esperando, que dijera el presidente, se va Romero y ahí va mi cuate, lo cual creo yo que es un grave error. Creo que de lo que se va a tratar y de lo que se trata la reforma laboral es de crear instrumentos jurídicos, espacios de participación para que los trabajadores decidan quién queda. Y si los trabajadores en procesos libres y auténticos deciden que sigan estos mañosos, pues ni modo, tendremos que asumirlo. En esa reforma laboral, ¿tiene que haber forzosamente elección de nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros o podría continuar esa vacancia, como lo ha mencionado? En mi opinión, el marco jurídico permite que pueda continuar la vacancia, porque insisto, el sindicato no queda sin protección, no queda sin personería. El secretario del Interior era otro secretario general en la sombra, que seguramente no se hizo eso por una mera ocurrencia, sino que era para protegerse, porque evidentemente que entre mafias pues tiene que haber siempre planes de respaldo, y creo yo que el gobierno en la Secretaría de Trabajo están haciendo lo correcto, pero también está claro que lo que hace falta es el empuje de los trabajadores. Los trabajadores no pueden estar impávidos esperando que venga un salvador. Los trabajadores tienen que asumir esos derechos y esas obligaciones para poder garantizar sus derechos. Mucha gente se queja de que hay acoso sexual, de que hay venta de plazas, de que hay represión. Bueno, pero también tiene que ver porque siempre están esperando la protección del de arriba. Aquí lo que hace falta, a diferencia de la corrupción, acá se tiene que hacer de las escaleras de abajo para arriba, ¿no? De que la base... La creación de una democracia de abajo hacia arriba. Tiene que abandonar ese sentimiento del complejo del Chapulín Colorado, ¿no? De siempre estar esperando que venga alguien que lo salve y entender que hay un nuevo modelo político, que hay un nuevo estilo personal de gobernar que nos obliga a los ciudadanos a asumir esos derechos que se presentan con el cambio. Pues Pablo Franco, doctor en Derecho Laboral, presidente de la Unión de Juristas de México, muchas gracias por esta oportunidad de esclarecer este tema tan necesario para ir viendo lo que sucede en nuestro país. Gracias. Pues muchas gracias por abrir espacios para este tipo de temas, que es muy importante. Pablo, muchas gracias.